Hola, reciban un abrazo fraterno y solidario en estos momentos tan complicados desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. Mi nombre es Miguel Ángel Falcón Vega, director de la Escuela Judicial y magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, México. Agradezco profundamente a la Academia Euroamericana de Derecho de Familia esta invitación. De la misma manera, agradecer infinitamente a la doctora Zulema Guay, presidente de la Academia, y al maestro Naim Isaac, monje Segura, la invitación. Es un verdadero honor estar aquí en estos momentos y gracias por esta iniciativa tan loable. Y bueno, sin mayor preámbulo, comenzamos. Pues bien, hoy quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas y adolescentes. Es un documento elaborado por el Máximo Tribunal de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre una serie de directrices, de reglas que debemos de seguir los que impartimos justicia en donde se involucren derechos de infantes. Básicamente este protocolo obedece porque cuando un niño, niña o adolescente participa en un procedimiento judicial, las diferencias estructurales se hacen evidentes, ya que se encuentran en un mundo sumamente adultocentrista y quienes en él se desenvuelven suelen ser ajenas al lenguaje infantil. El lenguaje utilizado no solamente es de personas adultas, sino además particularmente complejo. Los espacios no solo son institucionales y ajenos a la experiencia de los niños, niñas y adolescentes, sino también intimidantes por estar asociados con la justicia. La mayor distancia entre el niño, niña y adolescente y el entorno judicial se genera a partir de la falta de un reconocimiento como sujeto estructuralmente distinto a la persona adulta. Un trato amable puede ayudar a que el niño o la niña sientan menos temor y desconcierto, pero no tienen efecto alguno sobre su incapacidad estructural de ejecutar y comprender pensamiento abstracto o de evitar la comprensión y descripción egocentrista de toda experiencia vivida. Además, cuando la expectativa sobre el razonamiento y el lenguaje del niño, niña o adolescente es igual al que se espera en una persona adulta, el resultado es que el niño queda excluido de la justicia porque no actúa libremente dentro de la diligencia y porque se enfrenta permanentemente con un lenguaje y contexto adulto, inhibiendo o contrarrestando su capacidad de expresión, en el cual el sistema de justicia, sus opiniones son raramente tomadas en cuenta, aun y cuando sea un caso en donde directamente estén involucrados. Por si fuera poco, la exclusión de los niños, niñas y adolescentes se da también a partir de la valoración de su actuación desde ópticas adultas, cuando ella puede llevar a confundir características típicas de la narrativa infantil espontánea con indicaciones de falsedad de la narrativa adulta. Quizás estas son algunas razones que llevaron a nuestro máximo tribunal a elaborar un protocolo de prácticas para el acceso de justicia fundadas en el respeto a los derechos humanos de niñas y adolescentes, con el fin de proveer a los juzgadores nacionales una herramienta que pueda auxiliarlos en su función. Bien, pues estas son las razones, quizás entre otras, que crean este protocolo. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de la intervención de niñas y adolescentes en un proceso jurídico? Al respecto, es necesario hacer hincapié en el reconocimiento de la infancia como un grupo diferente al de las personas adultas a partir de características estructurales de la persona. Así, resulta obligado detenerse brevemente en cuáles son esas características de la infancia que tienen claras implicaciones en cualquier proceso judicial y en virtud de las cuales se hace necesaria la adecuación de diversos aspectos del procedimiento judicial con la finalidad de que su participación durante el mismo sea la idónea. Si bien es cierto, son varias las características, podemos destacar tres que revisten particular importancia. La primera de ellas está relacionada con el desarrollo cognitivo, aludiendo con ello al tipo del pensamiento presente durante la infancia, egocéntrico y concreto. El niño o niña está concentrado en su propio punto de vista, lo que dificulta considerar el de otra persona. Un niño o niña no puede acceder al razonamiento abstracto. Desde el razonamiento concreto puede dar respuestas incoherentes para la lógica adulta. Requiere de la presencia de objetos concretos para razonar. Las nociones de tiempo y espacio son igualmente concretas y subjetivas. Se vincula únicamente con las propias rutinas y experiencias. El desarrollo cognitivo juega un papel determinante en la estructura de la narrativa infantil. La segunda característica está asociada con el desarrollo emocional.
de acuerdo con el cual el niño o la niña tiene la necesidad de adoptar mecanismos inconscientes en la búsqueda de preservar su salud psíquica y que a la vez se les sirvan como elemento para contrarrestar ideas y afectos dolorosos e insoportables. En suma, estos mecanismos muestran la vulnerabilidad de la infancia frente a la irrupción de emociones dolorosas y los mecanismos inconscientes que se desatan para controlarlas. Las emociones inundan la realidad del niño o la niña y la aparición de mecanismos de defensa inconscientes modifican la conducta y el pensamiento infantil para minimizar su angustia, sin que el niño pueda tener control sobre ello. Y la tercera característica tiene que ver con el desarrollo moral del niño o la niña, el cual arroja información sobre su percepción y disposición con respecto a lo que cree que debe hacer y cómo debe de actuar. El niño o la niña muestran una disposición entusiasta a cooperar de manera armoniosa. Así, durante cierta etapa de su desarrollo, priorizan por encima de cualquier otro factor la necesidad de evitar el castigo. Evitar el castigo es lo correcto. Si se siente en riesgo de un castigo, buscará la respuesta correcta, es decir, lo que considera que desea la persona adulta por encima de lo que percibió a través de sus propios sentidos con relación a un hecho. A continuación, y en la pantalla vemos un cuadro que muestra claramente lo que puede realizar y lo que no puede realizar un niño o niña. Sí puede razonar si manipulan objetos. No puede razonar solo con ideas abstractas. Sí puede describir lo que sucedió. No puede explicar lo que sucedió. Sí puede señalar o mostrar con objetos concretos. No puede describir variables de lugar, ubicación, solo con palabras. Sí puede describir la sucesión de hechos vividos, siendo el hilo subjetivo de un recuerdo, y también puede describir lo que sintió y vivió. No puede explicar la causalidad que provocó el hecho. Tampoco puede ponerse en el lugar de otras personas, describir lo que otras personas hacían. Sí puede narrar los hechos vividos según golpes de recuerdo y siguiendo un hilo subjetivo. No puede narrar objetivamente estructurando el relato con un inicio, un desarrollo y un fin, para que lo que comprenda quien funge de interlocutor. Tampoco puede controlar las emociones mediante la razón y la voluntad. Así, de acuerdo con diversas bases teóricas, un ambiente judicial es importante. En un ambiente judicial es importante el reconocimiento del adolescente como un niño o niña por dos razones. Debido a que tanto neurológica y cognitivamente aún vive procesos de maduración que inciden en su pensar y actuar de maneras diversas a la persona de la adulta, y porque cuando una persona menor de 18 años se encuentra en situaciones de angustia, temor o ansiedad, es común que su actuar y pensar se revierta a etapas de desarrollo anterior. En ese sentido, una persona de 15 años en un procedimiento judicial puede efectivamente razonar con herramientas y características cognitivas de una de 12 años o menos. Bien, en términos generales esas eran las implicaciones. El protocolo también ha desarrollado una serie de conceptos y así, como ven en la pantalla, por niño o niña debemos de entender a todo ser humano menor de 18 años, al adolescente, aquella persona cuya edad se encuentra comprendida entre los 12 años cumplidos y menor de 18 años. Los profesionales son aquellas personas que por el trabajo tienen una responsabilidad de atender las necesidades del infante en el sistema de justicia. El proceso de justicia federal son aquellos actos relacionados con la detección de un delito o un ilícito, con la presentación de alguna denuncia o una demanda, en este caso de naturaleza familiar, con la instrucción de la causa en el enjuiciamiento y las actuaciones posteriores al juicio, así como todos los juicios en los que se encuentra relacionado un niño, una niña o un adolescente sin importar la materia. La persona de apoyo es aquella capacitada que haya sido designada para prestar asistencia a un menor de edad a lo largo del proceso de justicia, con objeto de evitar el riesgo de coacción, victimización repetida o victimización secundaria. El tutor o la tutora es la persona reconocida oficialmente con arreglo a la legislación vigente como responsable de velar el interés del infante cuando el padre o la madre o los abuelos no tengan la patria potestad o hayan fallecido. Victimización secundaria, aquella producida no como un resultado directo de un acto delictivo en el cual el niño, la niña o adolescente estuvo presente, sino como respuesta de las instituciones y personas individuales en relación con la víctima. Victimización repetida, una situación en que una persona sea víctima de más de un incidente delictivo a lo largo de un periodo determinado, y el testimonio de una persona menor de edad
el cual va a comprender no solo el que se preste mediante el lenguaje oral, sino también a través de ayudas técnicas de comunicación o mediante la asistencia de una persona experta, especializada en conocimiento de las niñas y la comunicación con ellos. Igualmente también en este protocolo se manejan una serie de principios que deben ser observados al momento en que haya procesos que involucren niñas o adolescentes. Estos principios se encuentran sustentados en instrumentos jurídicos internacionales, como es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños, víctimas y testigos de delitos, el Manual sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños, víctimas y testigos de delitos, y las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como reglas de Beijing. Igualmente también en el sistema mexicano, en nuestra ley fundamental, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la ley especializada de la materia, que es la Ley para la Protección de los Derechos Niñas y Adolescentes. Bien, dentro de los conceptos principales, y quizás el más importante, es el interés superior del niño, niña o adolescente, que es el principio rector de la Convención sobre los Derechos del Niño, que de hecho ha sido interpretado como el principio rector guía de la misma, lo que significa que con base en este deben entenderse el resto de los derechos reconocidos por aquellos. De manera muy sencilla, pudiéramos decir que este principio consiste en que cuando se ven involucrados derechos de infantes, estos estarán por encima de todo, y al momento de resolver tenemos que hacerlo precisamente pensando en ese interés superior. A partir de este reconocimiento en el instrumento internacional, ha sido retomado en la mayor parte el marco normativo dirigido a la infancia, tanto de orden internacional como interno, señalando que los infantes tienen derecho a que su interés sea el de consideración primordial. Así, la Convención sobre los Derechos del Niño cita textualmente, y abro comillas, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Y cierro la comilla. De aquí, quizás uno de los principales obstáculos que tenemos los que impartimos justicia en donde se encuentran involucrados derechos de infantes, cuando se trata de definir el significado, ya que no es un concepto unívoco, sino es dinámico, debido a que su contenido se reinterpreta de manera diferente por cada niño o niña a partir de su estado particular, considerando diversos aspectos como su situación, desarrollo, contexto cultural, social y sus necesidades, entre otros elementos. Una muestra clara de esta característica del principio de interés superior son las distintas interpretaciones que el Comité sobre Derechos del Niño ha dado al mismo a partir de situaciones diferentes, como en el caso de menores desplazados, si son niños indígenas, si son menores no acompañados o separados de su familia fuera de su país de origen, o en la evaluación de los informes periódicos que presentan los países donde analizan los avances logrados en relación al interés superior del niño. Lo anterior no ha impedido a diversos órganos y especialistas en la materia avanzar en relación a los elementos mínimos que le dan contenido. De acuerdo con órganos de la ONU, este principio incluye, por una parte, el derecho a la protección, lo que supone que todo niña o adolescente sea protegido contra toda la forma de sufrimiento, abuso o descuido, incluido el descuido físico, psicológico, mental y emocional, y por la otra, la posibilidad de desarrollarse en forma armoniosa, es decir, que tengan derecho a crecer en un ambiente armonioso y con un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Así, Miguel Sillero plantea que la noción de interés superior es una garantía de que los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopte aquella que promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen. De acuerdo con Mónica González Contró, la trascendencia de este principio se vincula con el principio de dignidad, que sitúa al niño, niña o adolescente como persona titular de los derechos reconocidos en la Convención, separándolo definitivamente de la esfera de intimidad paterna. También ha señalado que el adjetivo superior indica que no se trata de cualquier tipo de interés, sino de un interés especial que sea vinculado con la idea de necesidad, es decir, con aquello que es un requerimiento para la vida y el desarrollo del niño, niña o adolescente, y en consecuencia con la fuerza para desplazar a otras exigencias.
González Contró ha planteado que la naturaleza de los derechos a los que la Convención se refiere apunta hacia la exigencia ética especialmente importante que debe ser protegidas eficazmente en el aparato jurídico. Dichos derechos tienen su origen en los principios de autonomía, igualdad y dignidad, los cuales pueden ayudar como pauta de interpretación, es decir, no sería admisible ninguna aplicación del interés superior que contraviniera alguno de estos principios. La dignidad se materializa en relación con las necesidades que en ese momento tenga el niño, niña o adolescente. La autonomía debe ser considerada como una parte fundamental del interés del niño, en tanto la igualdad se da respecto de la necesidad básica. Este principio exige a los estados que adopten activamente entre sus sistemas legislativo, administrativo y judicial medidas para la protección y cuidado de los infantes, aplicando el principio del interés superior. De estos, al evaluar sistemáticamente cómo los derechos y los intereses de la infancia se van afectando o se verán afectados por las decisiones y las medidas que adopten. Sin duda alguna, este principio cobra gran relevancia, me parece por las siguientes razones. Uno, porque conlleva a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los derechos del niño, niña o adolescente. Dos, porque coloca los derechos de la niñez sobre otros intereses, especialmente si entran en conflicto con aquellos. Y tres, porque obliga a que en toda decisión concerniente al niño, niña o adolescente se valore el impacto de la decisión a futuro, obligando a la autoridad a actuar más allá de la demanda puntual que se le presenta cuando esto sea en aras del interés superior del niño, niña o adolescente. En suma, con base en este principio, se debe considerar la posible afectación en la vida del niño, niña o adolescente de manera integral y en su desarrollo futuro. Bien, este principio es el eje rector sobre el cual vamos a actuar los que impartimos justicia. Otro principio es la no discriminación, que el niño, niña o adolescente deberá ser tratado sin discriminación alguna, independientemente de la raza, color, sexo, idioma, religión, la opinión pública, política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, así como la posición económica, impedimento físico, el nacimiento o cualquier otra condición de niña, niña o adolescente de sus padres o representantes legales. El otro principio es el trato con respeto y sensibilidad. Los infantes serán tratados de esta manera, atendiendo a su dignidad durante el procedimiento judicial, teniendo en cuenta su situación especial y sus necesidades inmediatas y especiales, edad, sexo, discapacidad si la tuviera, y grado de madurez con el fin de asistirle anteponiendo su integridad física, mental o moral. Otro principio es el de no revictimización, impedir que en el proceso de justicia la realización de prácticas o procedimientos que conduzcan a la revictimización de la niña, niño o adolescente que les pueda causar algún estrés psicológico como consecuencia de las declaraciones reiteradas, rememorar los hechos en un ambiente muy formal y distante, que no permita la comprensión y tranquilidad del niño, niña o adolescente, interrogatorios repetidos, demoras prolongadas o innecesarias, la declaración frente a la persona acusada y otros requerimientos legales que puedan ser intimidantes y causar repercusiones a largo plazo en su desenvolvimiento. Otro de los principios es la limitación de la injerencia de la vida privada del niño, niña o adolescente, que se limitará a un mínimo necesario con arreglo a lo establecido por la ley para garantizar la aplicación de normas rigurosas para la reunión de pruebas y un resultado justo y equitativo del procedimiento. Otro principio que es la protección de la intimidad, donde se protegerá precisamente la intimidad de todo niña, niña o adolescente, víctimas y testigos de delito. Existentes dos formas esenciales de proteger su intimidad. Primero, la persona encargada de impartir justicia deberá tomar la medida pertinente para restringir la divulgación de información que permita identificar al niño, niña o adolescente, víctimas o testigos de un delito en el proceso de justicia. Y segundo, deberán adoptarse medidas para evitar la concurrencia a tribunales públicos y la entrada de los mismos de personas no esenciales en el desarrollo de la actuación judicial. Otro principio es el de no publicidad, esto es, no se publicará ninguna información sobre el niño sin la autorización expresa del tribunal y de acuerdo con la intimidad respectiva. Y finalmente, el principio que conocemos como derecho a participar, donde el infante tiene derecho a expresar sus opiniones libremente y en sus propias palabras y a contribuir especialmente sobre las decisiones que le afecten, incluidas las adoptadas en el curso de cualquier proceso de justicia,
y que esos puntos de vista sean tomados en consideración según su edad, madurez y evolución de capacidad. Bien, estos son los principios que debemos seguir. Y bueno, en materia familiar los utilizamos mucho, sobre todo en procesos de que le conocemos en México como de guarda y custodia, donde precisamente nosotros como impartidores de justicia tenemos que escuchar de manera directa al menor, y ahorita lo vamos a seguir comentando para saber cuál es su sentir, respetando sobre todo los principios que acabamos de comentar. Así entonces, las reglas de actuación general que debemos de seguir, básicamente pudieran ser las siguientes prácticas orientadas precisamente a la actuación de toda persona que tiene a su cargo esta impartición de justicia en las diversas circunstancias que se pueden presentar, casos relacionados con niños, niñas y adolescentes. Y así entonces ser informado, informada. Los niños, niñas y adolescentes, sus padres, madres, tutores o sus representantes legales, en la medida de lo posible y apropiado, deberán ser informados en un lenguaje asequible a ellos y con prontitud básicamente de lo siguiente. 1. La disponibilidad de servicios médicos, psicológicos, sociales y otros servicios de interés, así como de los medios para acceder a ellos, junto con asesoramiento o representación legal o de otro tipo, reparación, apoyo financiero de emergencia según sea el caso. 2. Los procedimientos aplicables en el proceso de justicia, incluido el papel de niños, niñas y adolescentes, la importancia de participación al momento y la manera de prestar el testimonio y la forma en que participan durante la investigación y el juicio. 3. Los mecanismos de apoyo a disposición del niño, niña o adolescente cuando tenga una denuncia y participe en la investigación o en el proceso judicial. 4. Las fechas y los lugares específicos de las diligencias y otros acontecimientos. 5. Las medidas de protección disponibles. 6. Los mecanismos existentes para revisar las decisiones que afecten a los niños, niñas y adolescentes. 7. Los derechos correspondientes a los niños de acuerdo con la legislación nacional y las convenciones internacionales. 8. La posibilidad que exista para obtener reparación por parte de las personas juzgadas como delincuentes por el Estado mediante un proceso de justicia, procedimientos civiles alternativos y otros procedimientos. 9. La existencia y el funcionamiento de programas de justicia restaurativa. Y 10. En casos de niñas y adolescentes acusados de cometer conductas tipificadas como delitos, informar de la evolución y estado de la causa en cuestión, incluidos datos sobre la captura y detención de las personas acusadas, su situación en cuanto a la privación o no de libertad, así como de cualquier cambio inminente en esa situación, la decisión de la Fiscalía y la situación de interés que se produzca después del juicio y la resolución de la causa. Igualmente también, como una regla de actuación, vamos a tener que referir en relación con la asistencia a la persona menor de 18 años. Durante el proceso de impartición de justicia debe brindarse asistencia cuando se le requiera al menor de edad a fin de evitar, prevenir o mitigar las consecuencias del proceso en la medida de lo posible y favorecer el desarrollo armonioso del niño, niña o adolescente. Para lograrlo vamos a tener varias formas de apoyo, entre ellas asistencia legal del Poder Judicial, la canalización de personal especializado, entre otros aspectos. Igualmente también dentro de estas actuaciones debemos de referir la fiabilidad de la declaración del niño, niña o adolescente. Se considera que todo niño o adolescente es un testigo capaz o conlleva que su testimonio no se considere carente de validez o de credibilidad solo en razón de su edad, siempre que por su edad y madurez pueda prestar el testimonio de forma inteligible. El peso dado al testimonio del niño estará en consonancia con su edad, madurez y grado de desarrollo. También se debe de referir la prueba de capacidad, que tiene por objeto determinar si el niño, niña o adolescente, a partir de su edad y de su propio grado de desarrollo y madurez, puede comprender las preguntas que le formulan en un lenguaje comprensible para él mismo. La verificación de que una persona de apoyo acompaña al niño, esto es, antes de invitar a un niña o adolescente a comparecer ante tribunales, la persona encargada de impartir comprobará que el niño, la niña o adolescente ya está recibiendo la asistencia de una persona de apoyo. Acompañamiento de la persona de apoyo
Esto va a ser muy importante. Aquí se debe de establecer las medidas para facilitar el testimonio, el idioma o si se requiere un intérprete, la preparación del niño, niña o adolescente, la testificación, entre otros aspectos genéricos. Igualmente también se tienen que establecer medidas para proteger la intimidad y el bienestar del infante, a petición ya del niño, niña, adolescente, sus padres o tutor, su abogado, la persona de apoyo, cualquier otra persona pertinente designada para prestar asistencia de oficio. El tribunal podrá dictar, teniendo en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente, una o más de las medidas para proteger la intimidad y el bienestar del menor de 18 años. Entre ellas, entre otras, está suprimir en las actas del juicio todo nombre, dirección, lugar de trabajo, profesión o cualquier otra información que puede servir para identificar al infante. 2. Prohibir a quien funge como abogado, defensor que revele la identidad del menor de edad o divulgue cualquier otro material o información que pudiera conducir a su identificación. Ordenar la no divulgación de cualquier acta que identifique al menor. Asignar un seudónimo a un número a un niño, niña o adolescente si es necesario. Bueno, entre otras medidas. Igualmente, el contacto con personas adultas que puede influir en el comportamiento o estabilidad emocional del niño, niña o adolescente. Aquí los integrantes de la judicatura deben evitar que toda actuación infantil que el niño, niña o adolescente tenga contacto con cualquier persona adulta puede alterar su integridad emocional y afectar su actuación en el juicio. La temporalidad y duración de la participación infantil en toda actuación o diligencia que implique la participación del niño, niña o adolescente, quien imparte justicia deberá tomar las medidas para que éstas duren lo menos posible. Las periciales infantiles sobre este tema, todas las pruebas periciales que se practiquen a los niños, niñas o adolescentes deben tener una serie de directrices relacionadas con su registro, repetición y valoración. Finalmente, en relación con las salas de espera, si es que estas existen, quienes integran la judicatura se asegurarán que niñas, niñas y adolescentes puedan esperar en salas especialmente adaptadas para ello. Las salas de espera que utilicen las niñas y los niños no serán accesibles a las personas acusadas de haber cometido un ilícito penal ni estarán a la vista de ellos. En el caso de los juzgados, las personas encargadas de impartir justicia asegurarán de que en la sala de audiencia se disponga lo necesario para que los infantes tengan lo necesario, tales como agua, asientos elevados, asistencia para niñas y niños con discapacidad, entre otros aspectos. En la medida de lo posible, la sala debe permitir que los infantes puedan sentarse cerca de su madre, padre, tutor, tutora, persona de apoyo, abogado y abogado durante el procedimiento. Igualmente, y algo muy importante para nosotros como juzgadores, es la suplencia a favor del niño, la niña o adolescente. Esto es, ellos gozarán de la suplencia de la queja deficiente más amplia en toda la materia e instancia. La suplencia debe ejercerse con base en el interés superior, incluyendo la actuación oficiosa extralitis cuando se detecta una situación de riesgo o peligro para el niño, la niña o el adolescente. Igualmente se deben de establecer medidas de protección y restitución del infante. Cuando el juez se percate de cualquier riesgo o peligro en la integridad y desarrollo del niño, niña o adolescente, deberá tomar de manera oficiosa todas aquellas acciones que estén a su alcance para salvaguardar la seguridad y restitución de los derechos de la infancia. Esta obligación será aplicable aun cuando aquella situación de riesgo o peligro no forme parte directa de la litis que es de su conocimiento. En las medidas a tomar por la autoridad jurisdiccional se garantizará el ejercicio pleno de todos y cada uno de los derechos de los infantes. Igualmente, la reparación, el tribunal informará a la persona menor de edad víctima, a su madre, padre o tutor o tutora y a su abogado o abogada acerca del procedimiento para pedir una reparación. La víctima tendrá derecho a pedir esa reparación y el tribunal deberá ordenar que el niño o niña sea totalmente reparado cuando proceda.
Las medidas de justicia restaurativa también deberán ser aplicadas en el supuesto de que se contemplen estas. Se informará a la persona menor de edad, a su padre, a su madre, tutor o tutora, a su abogado o abogada, sobre los programas de justicia restaurativa existentes y el modo de acceder a estos programas y sobre la posibilidad de obtener reparación en los tribunales. Igualmente también información sobre el estado del juicio. Las personas que integramos los poderes judiciales debemos de informar a los infantes, a su madre, padre, tutor o tutora y a las personas de apoyo el resultado del juicio. Sin duda alguna, este protocolo, y ya a manera de corolario, pues espera ser una herramienta que dé claridad, o es una herramienta que da claridad a los magistrados, magistradas, jueces y juezas sobre cómo avanzar en aquel sentido, de tal forma que el Poder Judicial de la Federación, así como los poderes judiciales locales, debemos de cumplir con la obligación constitucional de garantizar los derechos humanos de las personas, en particular niñas y adolescentes. Adoptar este protocolo de actuación representa para el Poder Judicial impulsar una política pública fundada en el principio del interés superior del niño y en los derechos de la infancia, obligaciones que estamos sujetos todos los órganos del Estado a partir de una reforma a nuestra Constitución en el artículo 4. Y finalmente debe mencionarse que en virtud de lo resuelto por el Pleno de la Corte, en el expediente varios 912/2010, la obligación de aplicar control de convencionalidad sobre normas jurídicas internas y los instrumentos internacionales de derechos humanos es para todos los jueces del Estado, de tal forma que el protocolo es una guía no solo para aquellos del ámbito federal, sino también para los jueces que formamos parte de los poderes judiciales locales. Bien, esta es mi aportación, es mi participación. Espero haber sido explícito, y nuevamente muchas gracias a la Academia Euroamericana de Derecho de Familia, muchas gracias a su presidenta y muchas gracias a los participantes integrantes. Ha sido un honor. Hasta luego.